Frente Amplio interpelará a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche por las denuncias de clientelismo político en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. La definición que tuvo el respaldo de Cabildo Abierto y del PERI busca avanzar en cómo se procesó la contratación de 34 personas que tienen vínculos políticos con el Partido Nacional y el Partido Colorado, particularmente con la lista del actual presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albizu. En las últimas horas, el presidente de la República defendió la gestión de su correligionario y destacó cómo las regalías de Salto Grande comenzaron a ser invertidas en el departamento, pero adelantó que se van a analizar las contrataciones. El ex delegado uruguayo en la Comisión Técnica Mixta, en tanto, salió el cruce de recientes declaraciones de Albizu y afirmó que durante las gestiones del Frente Amplio hubo una sola designación política en ese organismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información en Montevideo con 12 grados. Está muy frío durante este mediodía y va a seguir así, el cielo nuboso, cubierto, ventoso, con vientos del sector este entre 20 a 40 kilómetros, pero con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y la máxima anunciada tan solo 15 grados. Viendo ahora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, hasta las 5 de la tarde hay trabajo de carga y descarga. En Andes, entre Soriano y Canelones, hasta las 3, Hormigonado. Y en Juan Poli, entre Chaná y Guaná, también hasta las 15 horas hay obras de saneamiento. Vemos ahora otras noticias que se están destacando a esta hora. Un documento elaborado por el Consejo Central de AEBU, que será analizado hoy por el sindicato, cuestionó la propuesta de reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT, ya que genera incertidumbre y puede deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores en el futuro. FANCAP denunció que el directorio del ente tomó represalias contra trabajadoras y trabajadores por las movilizaciones que realizan contra la privatización del sector Portland, que incluye la vulneración de derechos adquiridos por los funcionarios. El investigador Eduardo Gudinas afirmó que anunciar el fin de la crisis hídrica es una ilusión y señaló la mala gestión del gobierno, que demoró 6 meses en tomar medidas. Además, dijo que le preocupa que no haya un plan de emergencia ante una próxima sequía. El 43% de la población considera como buena o muy buena la gestión del gobierno, mientras un 24% la desaprueba, según una encuesta de Opción. En tanto, Cifra afirma que Yamandú Orsi y Álvaro Delgado son los candidatos preferidos de la ciudadanía. Yulisa Mantilla, que es expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual comisionada para los temas de mujeres y relatora para los temas verdad y justicia y reparación, encabezó un conversatorio sobre memoria, verdad y justicia con un enfoque de género. En diálogo con MBD Noticias, Mantilla dijo que las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres en la dictadura uruguaya siguen invisibilizadas. La idea de ahora es hablar de la memoria, la verdad y justicia con un enfoque de género. Todo lo que les pasó a las mujeres en la dictadura uruguaya, que es similar a la dictadura argentina o chilena, ha estado totalmente invisibilizado. Y es el momento que el Estado en general tome nota de cómo investigar con perspectiva de género y recuperar los testimonios de las sobrevivientes. La justicia aparentemente neutral que hemos vivido en todos nuestros países es una justicia que ha ignorado a las mujeres desde lo que les pasó, porque la violencia sexual, si le pones a pensar en comparación con la desaparición o la tortura, que sí tiene prioridad, la violencia sexual ha estado invisibilizada. ¿Qué pasó con las mujeres detenidas que fueron violadas durante la dictadura en detención? ¿Qué pasó con aquellas que fueron obligadas a abortar o aquellas que tuvieron sus hijos? ¿Qué fue lo que sucedió? Las sentencias de los casos de Argentina, Chile, Uruguay vinculadas al Plan Cóndor han salido recién en la década del 2000. Entonces, justicia de género es parar un momento y investigar, ver qué cosa es la violencia sexual y cómo se debe investigar. Y esto es fundamental. La Corte ya se lo ha dicho al Estado uruguayo en estos casos que menciono. No se puede seguir investigando las cosas como si les pasaran a todos igual. La violencia sexual, hay una línea de continuidad. Lo que pasó en la dictadura, lo que está pasando ahora. Entonces, justicia de género implica desde el Estado, desde la sociedad civil y también desde el periodismo, empezar a mirar todo con una visión diferenciada.
El Frente Amplio va a interpelar a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y a su par de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la gestión de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El diputado interpelante, Nicolás Viera, dijo que la oposición espera el llamado a sala, que se concrete este llamado a sala antes de fin de mes. Lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera estén ingresando funcionarios que la gran mayoría, por no decir casi todos, tienen una afiliación política partidaria y un rol militante tanto dentro del Partido Nacional en el sector Aire Fresco como en el Partido Colorado en el sector Vamos Alto que conduce el senador Coutinho. Las respuestas del Ministerio de Economía han sido todas quitándose responsabilidad y diciendo que no nos pueden responder porque es un organismo binacional, cosa que a nosotros nos llama la atención porque en realidad los recursos son del Estado uruguayo. Consultado Viera acerca del apoyo brindado por el presidente de la calle Pou a la gestión de Carlos Albizu al frente de la Comisión Técnica Mixta, señaló. No le veo que tenga demasiado sustento el apoyo del presidente de la República, porque también apoyó a Astesiano, dijo que era persona de su confianza y sabemos dónde está Astesiano. También apoyó de modo personal al ex senador o al senador Penades y sabemos la situación que se está viviendo desde el plano político. Que el presidente de la República diga que apoya y le genera confianza al Albizu cuando sabemos que es del riñón de la lista 404 de Aire Fresco, a mí no me llama la atención. Y el ex delegado uruguayo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, hablamos de Gabriel Rodríguez Fleitas, se realizó una carta pública criticando la gestión del actual titular, Carlos Albizu. En ese sentido, dijo que en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio no se registró un solo ingreso por política en esa repartición. La misiva escrita por Rodríguez Fleitas es una respuesta a declaraciones de Carlos Albizu durante una entrevista con Radio Carve. En este marco, el ex jerarca afirmó que el único cargo que se completó por cuota política en su administración fue el de secretario general de la delegación uruguaya, en línea con lo establecido por el reglamento aprobado por los gobiernos uruguayos de la década de 1960. Además, puntualiza que entre 2007 y 2019 se efectuaron 260 concursos, de los cuales 128 fueron cubiertos por uruguayos, con solamente 7 designaciones directas y una sola de carácter político. En otro orden, señaló que en la administración Albizu la plantilla uruguaya aumentó de 236 a 261 funcionarios y que de los nuevos ingresos al menos 34 fueron por designación directa, todos con reconocida militancia político-partidaria. En ese sentido, estimó que Uruguay debe financiar entre 70 y 80 millones de pesos para pagar el salario de estas personas. Según dijo, el gasto para personal aumentó con la gestión Albizu un 15% por encima de la inflación. A esto sumó los casos de retiros anticipados como el de Carlos Yelpi, un asesor que nadie sabe en dónde trabaja, y del delegado Daniel Arcieri, designado por el gobierno de la calle Pou, donde se modificó el reglamento para que acceda a un puesto de asesor o retiro anticipado, y también el caso de Nicolás Albertoni, actual vicecanciller de la República, que fue designado directamente como secretario general y tiene el cargo en reserva. Vamos a recibir al primer móvil del mediodía. Nos vamos a la Intendencia de Montevideo. Hay visitantes ilustres por estas horas. ¿Cómo estás, Luca Veloz? Adelante, bienvenido. Buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo señalaste, hace minutos nada más terminó la ceremonia de declaración de ciudadano ilustre del catalán Salvador Rueda, uno de los fundadores de la arquitectura urbana ecológica. Él es biólogo y también psicólogo de ese origen catalán que se ha dedicado a este desarrollo. Y vino a Uruguay en el marco del primer foro de sustentabilidad que está organizado por la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. En ese marco tuvo una serie de intercambios con las autoridades de la Intendencia para mejorar la intervención
de la ciudad, este hombre que ha sido reconocido como ciudadano ilustre por su aporte en el campo de la ecología urbana, apostando a las ciudades y al intercambio de los humanos, de los habitantes de las ciudades. Él señaló que se dedica, toda su vida ha dedicado eso, a la construcción de ambientes donde las personas, los ciudadanos, intercambien. Esto decía hace unos minutos. Él fue reconocido por su aporte y dedicación a la transformación de las ciudades en entornos más sostenibles, más habitables, más conectados con la naturaleza. Eso es uno de los fundamentos que esgrimió, y además es presidente de la Fundación Ecológica Urbana y Territorial y es catedrático en varias universidades en Costa Rica, también es el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y lo fue durante los años 2000 y 2020. Ha desarrollado modelos de ocupación urbanos enfocados en el intercambio, lo decíamos, y esto decía sobre la necesidad de tomar un cambio cultural sobre la ciudad, sobre el uso, sobre la restricción de los vehículos que no sean vehículos públicos, y también sobre la importancia del verde. Yo creo que estamos en esta situación que alguien ha calificado de emergencia y necesitamos cambiar la ciudad de arriba abajo. Y tenemos muy poco tiempo. Necesitamos, creo yo, soluciones que sean omnicomprensivas, integrales y que la financiación y el coste para ello sea mínimo. En definitiva, yo creo creo que no podemos pararnos a pensar demasiado. Necesitamos actuar. Tenemos, creo yo, los instrumentos teóricos, también metodológicos, para hacer posible que ese cambio sea una realidad. Ese cambio a través de la ingeniería urbana, ambiental y también de la gestión energética, así lo viene señalando, y ahora está haciendo una exposición justamente en este primer foro sobre las supermanzanas, el modelo de las supermanzanas de Cataluña, de Barcelona, que se implementó en esa ciudad y que se ha exportado. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, al reconocer al ciudadano ilustre, señaló que este es un modelo que se va a tomar en Uruguay, pero que no se debe replicar exactamente, que hay que adaptar ese modelo, como otros apostó, por ejemplo, al arbolado y al crecimiento del arbolado en la ciudad, el plan que está llevando Montevideo Más Verde, y también el plan de rescate de zonas en el cual van a involucrar también al ciudadano catalán. Muchas gracias, Luca. Vamos con otros temas. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, afirmó que las cifras de desempleo están en niveles similares al año 2017. En ese sentido, el jerarca destacó el labor del Poder Ejecutivo en cuanto a la recuperación laboral. Todos los indicadores de empleo están en los niveles equivalentes al 2017 promedio. Alguno ha llegado incluso a los valores de 2016. Digo esta referencia de años porque el empleo venía bajando, venía con problemas crecientes desde el 2015 hasta el 2019 en una tendencia cada vez más deteriorada, gradualmente, pero más deteriorada, y luego tuvimos el pico de caída del 2020. En otro orden, Mieres dijo estar sorprendido por el contenido del plebiscito impulsado por el PIT-CNT para derogar la nueva Ley de Seguridad Social. Yo, la verdad, sigo muy sorprendido por el contenido de esta eventual campaña de firma. Lo primero que hay que decir es, vamos a esperar a ver cómo y cuándo arranca. Hoy vi unas declaraciones del sindicato bancario muy críticas con respecto al contenido. La verdad es que el contenido es poco creíble por lo que puede generar de impacto negativo. O sea, va en sentido totalmente contrario
al problema que el Uruguay tiene, es decir, agrava el problema. El problema que el Uruguay tiene, como lo tienen en general los países con las características demográficas del Uruguay, es cómo financia sus jubilaciones y pensiones para adelante. Las normas que se pretenden incorporar además en la Constitución de la República, lo único que van a hacer es agravar el agujero. Y vinculado a esto, les contamos que un documento elaborado por el Consejo Central de AEBU cuestionó la propuesta de reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT, ya que dice que genera incertidumbre y no fue aprobada por amplio consenso. Según informó La Diaria, el documento elaborado al Secretariado Ejecutivo de AEBU para su análisis indica que tanto la definición del plebiscito como la redacción de la papeleta no surgen del diálogo con actores sociales ni políticos. Según AEBU, esto produce una pérdida de acumulación y genera aislamiento del movimiento sindical. Esta reforma, dice AEBU, no afronta ninguno de los desafíos referidos a los cambios en el mundo del trabajo y contiene contradicciones importantes. Asimismo, la incorporación a la Constitución de la República de contenidos concretos de una reforma de la seguridad social se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado, dice el comunicado, el documento, lo que compromete la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación o la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social. En este sentido, AEBU alerta que el texto elegido pone en manos de futuros gobiernos estímulos importantes para deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores y al mismo tiempo imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados y justificar nuevas cargas impositivas regresivas. El documento es analizado a esta hora por el Secretariado Ejecutivo de AEBU, que esta tarde va a adoptar una posición sobre su contenido. Otros temas, una delegación de estudiantes del Liceo Miranda compareció ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados para presentar diversos reclamos. Entre otros asuntos, los estudiantes se reclamaron la necesidad de equipos multidisciplinarios, reformas de infraestructuras y además instalar una mesa de diálogo con las autoridades de secundaria. Sin dudas esto es importantísimo en relación a lo que nosotros venimos pidiendo, mayormente, que es diálogo, ¿verdad? Es una instancia más en la que esperamos que, bueno, las soluciones se consigan por esta vía. Llegamos a tomar esta decisión de venir a la comisión porque ya hemos mandado más de 10 cartas a la Dirección General y ninguna ha sido respondida, entonces, bueno, esperamos que por esta vía se logren conseguir respuestas. Es un pedido bastante universal el de equipos multidisciplinarios, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son los datos y las cifras de suicidio en nuestro país, más que nada en jóvenes, es fundamental contar con ellos. Para el investigador Eduardo Gudinas, anunciar el fin de la crisis hídrica es una ilusión. En entrevista hoy aquí, en primera edición de MBD Noticias, dijo que hubo una mala gestión del gobierno que demoró en tomar medidas y que le preocupa que no haya un plan de emergencia ante una próxima sequía. Según el investigador, en todo este proceso hubo responsabilidad de los Ministerios de Ambiente y de Salud Pública, pero también de OCE y de URSEA. La crisis en ese sentido no acabó. Que se haya dicho de esa manera confirma una vez más que buena parte de los decisores políticos y político-partidarios siguen sin comprender la temática ambiental. Quedan claro, primero, que hay una corresponsabilidad de varios gobiernos de obras que no se hicieron, emergencias y gravedades inminentes que no se supieron sopesar, y sobre ello, en la presente administración, una muy mala gestión de la sequía. Se tardó entre 6 y 7 meses en tomar las primeras medidas sobre el agua potable. Se hizo un invento que va a ser de referencia mundial y ya nos causa un poco de vergüenza afuera, que es la fantasía esta del agua bebible. Para Gudinas, construir la planta en Arasatí no es solución, ya que es agua más salobre y más riesgosa, porque el Río de la Plata tiene problemas serios de contaminación y de cianobacterias. Sin embargo, aseguró que en la actual crisis fallaron los organismos encargados del control del agua, como la URSEA. Era la primera que tenía que advertirnos: el agua no es potable, y no lo hizo. Y una muy cuestionable gestión del Ministerio de Salud Pública en haber multiplicado por 2 o por 3 los niveles tolerables de cloruros y de sodio en el agua, violando la propia normativa nacional y los estándares internacionales. Otro problema que refleja la incomprensión de las autoridades en lidiar con esto y que me impacta
es que no hay ninguna discusión en OCE o en el Ministerio del Ambiente de diseñar un plan para la próxima emergencia. Para el 43% de la población la gestión del gobierno es buena o muy buena, mientras que el 24% afirma que es mala o muy mala. Esto según la última encuesta de Opción. En tanto, una encuesta de Cifra determina que el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, es el precandidato presidencial con mayor intención de votos, seguido por el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Según la encuesta de Opción, la aprobación del gobierno alcanza al 43%, que se desglosa en 14% de quienes la valoran como muy buena y 29% como buena. En segundo lugar aparece ni buena ni mala con 31%, mientras que para el 24% el desempeño es malo o muy malo. Opción destaca que el nivel de aprobación es igual al de los 2 primeros trimestres del año y que el rango de variación en los últimos 6 trimestres fue más pequeño, fluctuando entre el 41 y el 46%. Se concluye en este sentido que hubo un enroque entre la neutralidad y la desaprobación, pasando la primera de 24 a 31% y cayendo la segunda de 31 a 24, determinando que el saldo positivo para el gobierno sea de más 19, el mayor desde 2022. En tanto, una encuesta de Cifras sobre las internas indica que la del Frente Amplio es la que reúne más interés al sumar 37%. Allí aparece en primer lugar el intendente canario Yamandu Orsi con 23% de las preferencias, seguido por su par montevideana Carolina Cose con 8% y el senador Mario Vergara con 1%. Por su parte, el Partido Nacional suma 20%, encabezado por el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado con 12%, Laura Raffo con 4% y la vicepresidenta Beatriz Argimón con 1%. También dentro del oficialismo, el senador cabildante Guido Manini Ríos reúne 2% y el ex senador colorado Pedro Bordaberry tiene un 3%. El secretario general del sindicato de ANCAP, Manuel Colina, denunció que el directorio del ente tomó represalias contra trabajadoras y trabajadores por las movilizaciones que realizan contra la privatización del sector Portland. El dirigente explicó que el directorio aplicó de forma unilateral 3 medidas que violaron derechos adquiridos. Efectivizar el horario del paro de unidades, de la parada técnica de unidades de 7 a 15 en 8 horas, lo efectiviza ANCAP. El no pasaje de los compañeros de refinería a tareas de mantenimiento y la quita de compensaciones que son parte del salario de los compañeros, derechos adquiridos que ANCAP está anunciando que va a dejar de pagar. Esto configura no solamente una ilegalidad, sino también una nueva persecución sindical, y esto es represalia directa a las medidas que se están llevando por el conflicto. El directorio de ANCAP tampoco accede a ningún tipo de propuesta de discusión con los trabajadores que pueda viabilizar la salida del conflicto. Hace semanas nosotros hicimos llegar a los más altos niveles la propuesta de poder transitar un espacio de negociación, dilatar la apertura de los sobres de la licitación internacional para la entrega del Portland, y no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, el directorio de ANCAP prefiere castigar a los trabajadores, perseguirlos sindicalmente y exponer a la ANCAP a una pérdida de 350, 400 millones de dólares antes que sentarse a discutir con los trabajadores. Segundo móvil del mediodía, nos vamos al Parlamento. Allí está Eduardo Delgado, nuestro periodista. Buen mediodía para ti, Eduardo. Adelante, bienvenido. Hola Rosina, un gusto saludarte. Estoy aquí en el Senado de la República, donde está reunida la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, tratando el tema de rendición de cuentas. Desde la mañana muy temprano está el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, justamente dando cuenta sobre los dispuestos para esta Secretaría de Estado. En este momento está respondiendo a algunas consultas realizadas por legisladores del Frente Amplio. En la tarde el tema de la educación seguirá siendo el central en esta comisión, porque vendrán las autoridades de la ANEP justamente también para hablar sobre su presupuesto en esta última rendición de cuentas de este gobierno. Hay intensa actividad también en otros sectores del Parlamento. Por ejemplo, estuvo el director de aduanas, donde hubo algunos planteamientos sobre el ingreso ilegal de mercadería, en especial desde Argentina, y también estuvieron los estudiantes del Liceo Miranda en la Comisión de Cultura y de Educación de Diputados para hacer diferentes planteos sobre tanto el tema edilicio como de servicios dentro de ese Instituto de Educación. Estamos aguardando aquí las novedades cuando salga el ministro para conocer un poco cómo fue sus comentarios dentro de esta comisión.
Muy bien, gracias Eduardo. Vamos a una tanda muy breve. Volvemos enseguida. De MBD Noticias, continuamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo y se entregó anoche la primera tanda de premios Graffiti en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro en una ceremonia transmitida en directo por TV Ciudad. Tabaré Leitón, Buitres y Diego Maturro se llevaron algunas de las estatuillas entregadas anoche. Ahora quedan 2 ceremonias más hasta fin de año para complementar la entrega de premios. La ceremonia contó con las actuaciones de las coralinas Estela Mañone, Camila Zapín, Majo y la del 13 y se armó Cocoa. Los premios Graffiti institucionales fueron para Zona.uy por su trabajo en igualdad y género, para la segunda temporada de la serie Historia de la Música Popular Uruguaya y para Rafaela Tijas por su aporte en el aprendizaje de instrumentos para niñas y niños. Además, Tabaré Leitón se llevó el premio Graffiti al mejor álbum de tango, el premio al mejor álbum en vivo fue para Buitres el Montevideo Rock, emitido por TV Ciudad en 2020. En ese momento en particular, el Montevideo Rock no se pudo hacer por motivos obvios y realmente quedamos muy agradecidos en el hecho de que igual se pudiera hacer en el Teatro Solís y se transmitiera en streaming. Así que realmente quedamos muy agradecidos a los organizadores, a la Intendencia Municipal de Montevideo, a TV Ciudad y a los directores de este espectáculo. El premio a Mejor Edición Especial fue para Macuta Cantado de Ayuy Discos. El mejor libro sobre música uruguaya fue Hoy como ayer de Carlos Dopico. Y la mejor reedición fue para Los Estómagos con La Ley es otra. El mejor diseño de arte fue Olla Fernando por Conflicto de Intereses de Diego Maturro. El mejor video musical de larga duración fue para Cumbia Club. Y el mejor video larga duración documental se lo llevó Guitarra Blanca del realizador Aldo Garay. Un documental sobre Alfredo Citarrosa y el poeta y realizador Francisco Papico Civils. También quisiera agradecer a la familia Civils, a la familia Citarrosa, a quienes hicimos esta película, a Pablo La Rosa, que está por ahí atrás, nos animó a subir, a Federico La Rosa, a Daniel Jafarian. Y esto va dedicado a la memoria del poeta y videasta Francisco Civils. También hubo menciones especiales para el fotógrafo Leo Barizón y para el comunicador Gustavo Rey por su ciclo multimedia de música y entrevistas y para Positos Libros y Portal Montevideo por el ciclo 321. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien.